ITV Patagonia. Presenta Cabildo Regional. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Cabildo Regional a través de las pantallas de ITV Patagonia, un programa que nos invita a la conversación en este episodio que está viviendo nuestro país, que hemos calificado de histórico, que es tan importante y que ha tenido tantas aristas y tantas vertientes que nos obligan, creo yo, a conversar. Estamos grabando este programa que llega a sus pantallas en la Junta de Vecinos número 27, Don Bosco, en pleno centro de Punta Arenas, a quienes agradecemos, por cierto, el habernos facilitado esta locación. Saco colación esto porque hace 24 horas nada más, estas mismas calles donde estamos ahora eran escenario de los incidentes tal vez más graves, más violentos que han ocurrido en Punta Arenas desde que comenzó este verdadero estallido social hace poco menos de un mes. Esa es una de las aristas. La otra que creemos necesaria en ITV Patagonia, es por eso que estamos en este programa y en este ciclo de Cabildo Regional, es el diálogo. Es escucharnos, es conversar, es saber qué piensa el otro. Porque ideas y propuestas van a surgir, y muchas seguramente. No en todas vamos a estar de acuerdo, pero justamente la virtud de la democracia es la de escucharnos, ponernos de acuerdo y juntos construir. Es por eso que, tal como la semana pasada, hemos invitado a quien quiera participar en este programa, en este Cabildo Regional, a inscribirse a través de un número que hemos dado a conocer por medio de nuestras pantallas, y todas aquellas personas a quienes se pudieron inscribir fueron contactadas telefónicamente. Hoy día tenemos un grupo de ellas que pudieron acompañarnos hoy, otras personas han quedado para próximas ediciones de este programa y vamos a comenzar a saludarlos agradeciéndole a todos su participación, su interés, sus ganas de estar en este Cabildo Regional. Vamos a comenzar saludando a Jimena Soto, quien nos acompaña. Ella es trabajadora social de la Universidad de Magallanes. Jimena, muchas gracias por estar con nosotros. Breves palabras para presentarte, para que sigamos conociendo a los demás. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, primero gracias por la posibilidad de expresarnos acá. Efectivamente, yo soy trabajadora social, tengo la suerte de ser jefa de la Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Universidad de Magallanes, por lo tanto, este es un tema que no solo tiene que ver con mi labor profesional, sino que con el activismo del cual formo parte desde que he podido hacerlo. Gracias, Jimena. A su lado nos acompaña Maximiliano Valdés, ingeniero civil de la Universidad de Magallanes también. Maximiliano, gracias por estar con nosotros. Soy ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Actualmente me encuentro realizando labores de docencia en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes. Así que un saludo a todos mis alumnos y los invito a participar en estas actividades de cabildos, que son la oportunidad que tenemos para hacer conocer nuestra opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano, a ti. A mi lado, psicóloga Carolina Saldivia, también le damos la bienvenida y le agradecemos, Carolina, su participación acá. Hola, buenas tardes, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, psicóloga, trabajo en el área de la prevención y la erradicación de la explotación sexual infantil y además soy parte de la Coordinadora Feminista de Magallanes, así que muy agradecida del espacio para poder conversar. Gracias a ti. Vamos a ir al otro lado de nuestro set para saludar a Joaquín Vázquez, empresario. También le damos las gracias por acompañarnos en este Cabildo Regional. Hola, buenas tardes. Bueno, quería agradecer a ITV la invitación. Soy ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile, magallánico, nacido y criado. Ya he vuelto en la región hace 6 años, trabajo en una pyme familiar. Y bueno, espero que este espacio que nos han otorgado acá en ITV sea bueno para la discusión y podamos sentar un poco las ideas y conversarlas, discutirlas, que es un poco lo que le hace falta hoy en día al país. Muchas gracias, Joaquín. A su lado nos acompaña Eduardo Carrasco, arquitecto. Muchas gracias por estar con nosotros en Cabildo Regional. Gracias. Sí, arquitecto, y este contexto que estamos viviendo me tocó trasladándome acá. Yo no soy magallánico, casado con magallánica, y este lamentable contexto me toca trasladándome. Yo llevo un par de meses, así que la mitad de mi vida en Magallanes ha sido este contexto, pero con toda la energía del mundo para que todos salgamos adelante en una forma muy, muy constructiva. Muchas gracias, Eduardo. Saludamos también a Sebastián Vera, estudiante secundario, y qué bueno que esté Sebastián con nosotros porque qué relevante ha sido la participación y el rol que han jugado los estudiantes secundarios en el último tiempo. Sebastián, gracias.
Hola, buenas. Soy Sebastián Vera, estudiante secundario. Soy parte de la Federación de Estudiantes Secundarios de Magallanes. Agradecer también la oportunidad que se le está dando a los secundarios de poder participar acá, porque sinceramente no se nos ha dado la oportunidad de expresarnos mucho, así que se agradece la oportunidad de estar acá. Gracias, Sebastián. Finalmente, a su lado, John Guzmán, él es comerciante independiente, a quien también saludamos y agradecemos, John. Ya. Muchas gracias, don Marcelo. Muy bien lo que está haciendo ITV por estos cabildos que se están haciendo, que van en directo beneficio de lo que todos queremos, algo más digno para todas las personas. Muchas gracias, John. Bueno, y me faltó, por supuesto, presentar a quien es de la casa. A mi lado, Rodrigo Enríquez, abogado, quien además tiene un rol importante porque es quien toma el acta, ¿cierto? Va resumiendo los puntos que se van planteando con la idea de ir generando también acuerdos que al final se van a poner a una suerte de plenaria en este panel. Cabildo Regional es un programa en el que queremos que ustedes participen. Los invitamos a seguir inscribiéndose para que puedan estar aquí. Vamos a dar un tiempo a cada uno de nuestros invitados de 3 minutos para que comiencen planteando sus ideas, sus planteamientos, sus propuestas en relación, por cierto, a lo que nos interesa, a lo que nos llama la atención. Esta situación, este ambiente, este trance histórico, diría yo, que está viviendo nuestro país a partir de las demandas que ha planteado la ciudadanía fuertemente a través de muchas movilizaciones hace ya más o menos un mes. Comenzamos con Jimena Soto. Jimena, cuéntanos, ¿qué te trajo aquí? ¿Cuáles son tus planteamientos? ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que está pasando hoy en la región y en nuestro país? Bueno, primero que todo, en mi calidad de activista del feminismo, mi nombre es Jimena Soto Castro. No invisibilicemos al 50% de la población planetaria, así que acordémonos de nuestras madres. Bueno, a mí este es un tema que me interesa. Yo soy originariamente de Concepción. Yo estudié en la Universidad de Concepción en el año 83, ingresé a la universidad. Y lo menciono porque nosotros sabemos que el tema de la Constitución ha sido el tema en boga este último tiempo. Cambiar la Constitución, sí, yo creo que hay que cambiar la Constitución. La Constitución nace fraudulentamente en el año 80 y eso provoca una serie de leyes posteriores. 3.500 AFP, 3.501 ISAPRE, Ley General de Universidades. Ahí tenemos 3 áreas que están precisamente hoy día en la palestra de la discusión. La AFP, la educación, ¿cierto? La salud. Son temáticas que han sido cooptadas, han sido secuestradas por el mercado, han sido secuestradas en esta economía neoliberal. Entonces, desde allí yo lo menciono porque las personas preguntan, ¿por qué modificar la Constitución? Sí, porque la Constitución de Chile establece que el rol del Estado no es de garantizar los derechos. Si ustedes revisan la Constitución, una noticia de la semana pasada que me alegró mucho es que el libro más vendido de las últimas semanas ha sido la Constitución. Me parece fantástico. Tenemos que leer, tenemos que informarnos. La Constitución Política de Chile, que el rol del Estado es de subsidiariedad. ¿Qué significa eso? Que es el mercado, a través de la oferta y la demanda, el que debe resolver las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos de Chile. Y cuando la oferta y la demanda no lo logra, solo en ese momento ingresa el Estado en calidad de subsidiario. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, veo un derecho, salud, educación, que ha sido violado este derecho, que no ha sido cumplido por el Estado, y yo quiero demandar al Estado por el cumplimiento de este derecho, si yo me voy a la Corte Interamericana, la Corte me va a decir, lamentablemente, a pesar de que Chile ha ratificado una serie de convenciones internacionales, la ley chilena, que es la Constitución, ¿cierto?, dice que no es el rol del Estado, no es la pega, no es el trabajo, no es la función principal del Estado garantizar el correcto cumplimiento de mis derechos como ciudadana. Entonces, en lo personal, creo que ese es un tema fundamental respecto de nuestra Constitución. Yo antes pensaba cambiar el rol de subsidiariedad de la Constitución, hoy día digo cambiar la Constitución. La Constitución claramente no nos sirve. Entonces, esa es una de las motivaciones que me hacen querer estar acá, para que las personas podamos comprender que aquí la temática tiene que ver con el respeto a la dignidad de las personas. Chile forma parte de las Naciones Unidas y se ha comprometido nacional e internacionalmente a respetar, a proteger
y a cuidar los derechos de las ciudadanas chilenas y chilenos. Y eso no está ocurriendo el día de hoy. Entonces, a mí me parece que ese es como uno de los temas centrales. Ahora, Es tu tiempo, ok. Jimena. Vamos a seguir después, ¿ya? Para continuar justamente con Maximiliano, a quien le planteamos también que en 3 minutos nos cuente cuáles son sus motivaciones, sus ideas respecto a lo que estamos viviendo hoy como país. Hola, como motivaciones, ¿qué me motiva a estar acá? Esto parte el 2004, el 2006 en realidad, con las primeras manifestaciones sociales en el país. Yo estaba en octavo básico, no me manifesté. Mis compañeros de enseñanza media sí se manifestaron, perdieron hartas cosas. Desde ahí empezó el movimiento social, que después cuando llegué a la universidad, el 2011, volvió a estallar. Y a lo largo de los años hemos visto movimientos sociales. En mi recuerdo, esto ha partido hace harto tiempo. Para alguna gente dice que son más de 30 años, que no son los 30 pesos. Pero viéndolo desde mi punto de vista, para mí, para mi historia como joven, esto partió el 2006. Viendo lo que ha pasado ahí, he visto muchas manifestaciones pacíficas. He visto que es poco lo que se ha ganado. Estudiantes saliendo a las calles, familias saliendo a las calles. No solo estos movimientos, sino también el movimiento No Más AFP. Movimientos con jubilaciones justas. El gobierno no se ha podido expresar bien y no ha sabido recabar en sí las demandas que tiene la gente. Y yo creo que en este caso el movimiento social no es solo de un factor, sino es multifactorial. Con respecto a las AFP, hay mucha gente con muchas ideas. Por ejemplo, ideas como entregar un millón de pesos al nacer a un fondo de pensiones para que éste crezca. Con cálculos bien rápidos, una persona podría jubilarse con un monto de 200 millones. Y no lo estoy hablando así, sino use usted su calculadora y trate de usted sacar los cálculos a grandes rasgos. Tenemos trabajadores que no tienen derecho a pensión, tenemos trabajadores con boletas de honorarios, trabajadores que no les alcanza para ahorrar. Tenemos robos millonarios en las instituciones y gente que no confía. Problemas en la educación y junto con esto la falta de participación de la sociedad. Pero la falta de participación de la sociedad se ha dado cuenta el gobierno ahora de que la sociedad sí quiere participar y que es cada vez más necesario realizar cabildos. Pero este es un primer paso. Los cabildos no se deberían realizar aquí en 4 paredes, sino con gente del gobierno, que los senadores, los diputados y los intendentes vayan a las villas, vayan a las casas y se vayan enterando de lo que de verdad necesita la gente. Muchas gracias. Gracias, Maximiliano. Interesante, con un emplazamiento directo a las autoridades. Interesante. Vamos a escuchar ahora a Carolina, quien tiene sus 3 minutos. Carolina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, obviamente mi motivación parte desde mucho antes. La verdad es que hace rato que me hacía ruido esta Constitución. Efectivamente han habido movimientos sociales del 2006, del 2011, pero la verdad es que esta Constitución fue escrita en dictadura y yo creo que como país nos merecemos un cambio social. Han habido distintas movilizaciones por distintos aspectos, la educación, la salud, la AFP, pero hoy en día vemos que la gente se cuestiona y al preguntar como la demanda social de base existente en esta movilización es como, ¿qué queremos cambiar? Todo. ¿Quiénes lo tienen que cambiar? Todos, ¿ya? Entonces creo que eso es muy importante, la participación ciudadana hoy en día, reconocer que lamentablemente también los políticos hoy en día adolecen una crisis de representatividad, entonces es súper importante que la ciudadanía vuelva a tomar las riendas, ¿no es cierto?, y a poder manifestarse, a poder participar, dialogar, que sus propuestas sean tomadas en serio, y en ese sentido mi participación, por ejemplo, en la coordinadora feminista, en lo que fue el movimiento No Más AFP, en lo que fue el movimiento, creo, en la segunda elección de Michelle Bachelet de la Comisión Marca tu Voto, por ejemplo, que fueron formas muy pacíficas de instalar ciertos temas en los que a lo mejor no fuimos escuchados cuando se hizo, no sé, el plebiscito. ¿Cuántos chilenos votaron que no querían más AFP? Bueno, hoy en día estamos saliendo todos a la calle y por todo. Ya, no solamente por una cosa en particular, sino que yo creo que lo que hay a la base de tanta gente manifestándose es la necesidad de un nuevo pacto social más inclusivo, que genere mayor equidad, mayor justicia social.
Y creo que ahí, por lo menos mi rol, yo me siento como mujer muy llamada a que ese nuevo pacto social también no nos invisibiliza a las mujeres. Una de las cosas que siento como deuda histórica, por ejemplo, es el reconocimiento del trabajo doméstico. Hoy en día, no sé, las jubilaciones, la AFP, que tanto han estado en boga, los problemas que tenemos las mujeres en ese aspecto no son iguales a los de los hombres. ¿Cuántas mujeres se han dedicado su vida a cuidar, a criar y no se jubilan con nada, terminan súper precarizadas y no tienen un mínimo de dignidad en la calidad de vida a la que puedan aspirar si no es dependiendo de otros familiares? Entonces yo creo que este nuevo pacto social que yo espero que surja de esto tiene que dejar de invisibilizar a las mujeres y ese trabajo doméstico de cuidado que es fundamental para la vida. Gracias, Carolina. Pasamos ahora a ver el punto de vista de Joaquín, desde la empresa a lo mejor, ¿cierto? Tú eres un empresario. ¿Cómo están viendo todo este movimiento? Yo tengo un punto de vista personal también bastante... yo llevo participando un poco en esos temas de discusión pública hace un par de años. Bueno, siempre me ha gustado participar desde el colegio en los centros alumnos y después en la universidad igual y me he metido bastante en el tema. A mí me preocupa que todo esto quede en nada y no porque no hayamos cambiado la Constitución, sino que porque perdamos la capacidad de crecimiento que ha tenido el país, porque podemos garantizar muchos derechos en una nueva Constitución, pero si el país deja de crecer, no vamos a tener más recursos para distribuir, no vamos a tener más recursos para educación, para salud, etcétera. ¿Y qué pasa cuando no tenemos más recursos y el país no crece? La calidad de vida empeora, la pobreza aumenta y por ende todos estamos peor. Entonces, yo soy a mí lo que me preocupa más que una nueva constitución es lo que viene después, cómo el país se va a poder volver a crecer, si vamos a poder retomar el crecimiento para que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida. Ya sabemos que van más de 50.000 empleos perdidos, algunos dicen 100.000, el dólar se disparó, eso va a venir acompañado de una inflación que va a afectar a los que tienen menor presupuesto, obviamente, porque va a afectar a los bienes básicos de consumo, va a afectar a la gente que tiene créditos hipotecarios y hasta el momento no hemos conseguido nada. ¿Okay? Entonces, que nos desvíen la atención hacia una nueva constitución que puede ser muy legítima, que yo estoy de acuerdo, porque la que fue hecha en dictadura, no me parece, porque los mismos políticos que tienen una muy baja representatividad hoy en día, todos con desaprobaciones mayores al 80% prácticamente, están desviando la Constitución. Los que no nos han sabido responder durante 30 años nos están llevando como que una nueva Constitución fuera la solución. Pero no están aplicando nada de medidas directas y desvían la atención de los límites de las reelecciones, de los subsueldos, de cómo acabar con las colusiones, tanto en el sector público como en el sector privado, porque las colusiones no son solo del sector privado, y cómo ellos han hecho leyes durante 30 años para favorecer a ciertos grupos de empresas, para limitarles las competencias, para que puedan abusar de los chilenos, amparados por la ley que se han dictado en el Congreso chileno. Entonces, acá hay que tener cuidado que nos desvíen la atención de los focos iniciales que nació el estallido social, que eran mejores pensiones, mejor salud pública, ¿no es cierto?, mejor educación, menor desigualdad, etcétera, porque hasta el momento que se cambie algo en una constitución y que se pongan nuevos derechos no nos va a garantizar nada. ¿Okay? Entonces, más que nada, ese es mi punto de vista respecto al tema. ¿Okay? Gracias, Joaquín. Eduardo, arquitecto y magallánico hace poquito tiempo, ha optado poquito tiempo. 60 días. 60 días. Cuéntanos, Eduardo, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está viviendo el país hoy? Me llama la atención, de verdad. Me felicito de estar aquí. O sea, voy a llegar a mi casa y voy a decir, oh, qué bueno que fuiste. Estoy metido en mi trabajo, entonces he tenido poco tiempo de poder discutir estas cosas y de verdad me ha encantado conocerlo y escucharlo. Y yo estaba de verdad pensando, ¿por qué un país tan hermosísimo como el nuestro nos pasa esto? ¿Dónde fallamos? Ojalá no le pasara a ningún país, ojalá a ninguno. Y tengo que admitir que efectivamente yo escuchaba noticias como que éramos los jaguares de Latinoamérica, los incorruptibles de Latinoamérica.
pareciera que deberíamos haber estado metidos entre Bruselas y Stuttgart, ahí donde todo es perfecto y todo funciona. Y de repente nos damos cuenta de que no era así, que la verdad corría por debajo de una línea de flotación y me he descubierto. Entonces pensaba yo, a ver, ¿qué fue lo que nos pasó? Y me acordaba de un síndrome, del síndrome de Epimeteo. Epimeteo, hermano de Prometeo, y que desafortunadamente su nombre significa el que piensa después. Y Prometeo es el que piensa antes. A Epimeteo le dan la tarea de entregar las virtudes a todas las especies. Y se le olvida un pequeño detalle, entregarle una virtud al hombre, al género, a la especie humana. Y su hermano sale en defensa pensando en el gran castigo de los dioses y rapta el fuego, que tiene un símil con raptar la manzana del árbol, ¿no es cierto?, el árbol de la sabiduría. Rapta el fuego y se lo entrega a los seres que están en la tierra. Y bueno, ya conocemos el famoso castigo del pobre Prometeo, que todas las tardes le sacan las entrañas y en la noche cicatriza. Perdón. Y yo decía, sí, ¿saben qué fallamos? En que no miramos hacia adelante, no estamos planificando nuestra vida de país, de hermoso país, no pensamos cómo vamos a hacer, no planificamos, no nos estamos deteniendo en lo fundamental. Ustedes han tocado puros temas fundamentales. Habemos muchos que pareciera no nos detuvimos en nuestra vida en mirar los temas fundamentales, como Epimeteo. Lo fundamental era un trabajo y hicimos todo excepto ese trabajo, preocuparnos de nuestra propia humanidad, nuestra propia chilenidad, nuestros propios derechos. Gracias, Eduardo. Has cumplido tu tiempo. Vamos a seguir conversando después. Sebastián, estudiante secundario, ustedes han sido relevantes este año en movilizaciones anteriores. ¿Cuál es la mirada de tu sector? Porque tú vienes también representando a la federación, ¿cierto? A propósito de lo que está pasando. Bueno, los estudiantes siempre hemos tenido un rol fundamental dentro de lo que han sido las manifestaciones. Las manifestaciones a lo largo del país que se han registrado este último tiempo partieron a través de la intervención de los estudiantes en lo que fue la evasión masiva del metro en Santiago, que luego se dispersó por todo Chile, así mismo como ha sido en otras épocas, como lo fue la Revolución Pingüina del año 2006. Y bueno, la verdad es que los estudiantes creo que siempre hemos sido bastante conscientes de las desigualdades sociales que se han producido en el país. A mí, por ejemplo, lo personal, siempre se me habló de chiquitito de la desigualdad social que había. Siempre se me habló de la discriminación hacia la mujer, cómo discriminaban también a los adultos mayores, la desigualdad salarial, etc. Y bueno, a base de eso yo creo que salió mi pensamiento social, mis ganas de justicia social. Pero hay algo que siempre me dio eco. Yo creo que a mediados del 2012 aprendí bien el término de lo que era la Constitución y me quedó dando eco cómo se puede armar una Constitución en un periodo inconstitucional. En un periodo como la dictadura se puede armar una Constitución, siendo de que durante la dictadura se violaron derechos humanos, durante la dictadura se mató gente, se hizo desaparecer gente, fueron exiliados del país, y eso es completamente contrario a la Constitución. Entonces lo encuentro hasta, disculpe la palabra, lo encuentro estúpido. Formar una Constitución en un periodo inconstitucional. A mí lo que me marcó más que nada fue las protestas del alza del gas en el 2011, que esa fue la primera manifestación en la que pude participar. Y bueno, me dio un gusto poder ver en esa época a la gente saliendo a protestar acá en Magallanes, salir con sus cacerolas, manifestarse todos juntos, formar una unidad en lo que vendría siendo la comuna. Y el doble de felicidad me dio volver a ver eso ahora replicado en estos días, incluso cuando llegaron a salir aproximadamente 10.000 personas a manifestarse, que sinceramente fue algo hermoso. Yo en ese momento estaba con un amigo, íbamos pasando por el puente, nos dimos vuelta a ver cuánto había la gente, nos dimos un abrazo gigante, porque la felicidad de ver a todo el pueblo unido era increíble. Entonces por eso, y yo creo que lo mejor que podríamos hacer ahora es buscar entre todos una solución
que por lo menos desde mi punto de vista siempre va a ser la Asamblea Constituyente, porque yo creo que es lo mejor que va en representación al pueblo. Eso, muchas gracias. Gracias, Sebastián. 14.000 personas decían ayer, cifras de Carabineros, no inventada, 14.000 personas en la manifestación de ayer. John Guzmán, comerciante independiente, cuéntanos por favor cuál es tu opinión a propósito de lo que estamos viviendo en el país. Bueno, para mí esta no es una lucha como algunos la quieren nombrar entre derechistas y comunistas. Este es un estallido social donde la comunidad ya reventó de tanto abuso, de tanto poder de la gente rica. Hoy día el rico es más rico y el pobre es más pobre en este país. Si bien es cierto, la salud y la educación hoy día no es un derecho en Chile, es un privilegio, cosa que debería ser un derecho para todos, porque hoy día el que más tiene mejor puede estudiar, y el que no tiene, hay muchos niños que de repente se tienen que quedar con cuarto año medio y teniendo buenas calificaciones, no pueden seguir estudiando. ¿Eso es? Ok, muchas gracias. Rodrigo, el abogado también quiere comentar, ¿cierto? No, solamente como con un fin educativo, porque Jimena nombró los decretos leyes. Voy a hacer una especie como de referencia para que la comunidad sepa qué es un decreto ley. Un decreto ley es la forma como gobiernan los gobiernos de facto. ¿Qué quiere decir eso? Que como no existe Congreso, ya no son aprobados, en este caso, por otro organismo distinto. Entonces, los decretos leyes, no, los DL, decretos leyes. El decreto ley 3500 es un decreto ley. El decreto con fuerza de ley es un decreto que existe, que es una ley, pero que existe previa delegación de facultades por parte del Congreso. Recordemos entonces que en Chile no hubo Congreso entre el año 1973 y el año 1990. Por lo tanto, el gobierno militar gobernó con decretos leyes. En definitiva, el que hacía el papel de poder legislativo en ese momento era la Junta de Gobierno. Y el Ejecutivo era el presidente de la Junta de Gobierno, en este caso el general Pinochet. Eso para que se tenga presente desde el punto de vista de la nomenclatura. Por eso se llaman decretos leyes. Cuando ya se creó el Congreso, lo que hace el Congreso Nacional es delegar sus facultades legislativas en el presidente y se crean los decretos con fuerza de ley. ¿Ya? Eso nada más como... Gracias, Rodrigo. Vamos a dar otra ronda de conversación, vamos a darle 2 minutos a cada uno de nuestros invitados para a lo mejor profundizar en lo que han dicho, a lo mejor comentar algo de lo que se ha dicho también otro de los invitados, ¿cierto? Y así vamos avanzando en este diálogo. Jimena Soto Castro. Gracias. Así, cuéntanos, tienes 2 minutos. Bueno, respecto yo creo que la principal pérdida de las chilenas y los chilenos en el periodo de la dictadura, es la pérdida del sentido de lo colectivo, la pérdida de la colectividad, y nos instalaron una individualidad que hace que yo creo que si a mí me va bien es porque soy mejor que tú, y eso no es así. O sea, si a mí me va mejor que a ti es porque tengo más posibilidades, porque tengo unas redes que me ayudan, ¿cierto? Como lo decía el compañero allá, él decía, los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres. Claramente es así. Ahora, yo pensaba... Me preocupa cuando nosotros pensamos que el tema de ¿qué pasa con el crecimiento económico? Decimos nosotros, y siempre estamos preocupados del crecimiento económico del país. El crecimiento económico de un país no garantiza el buen desarrollo de la calidad de vida de las personas, nunca. ¿Ya? Sí, sobre todo si tú tienes un crecimiento económico en un país como el nuestro, que tiene uno de los índices de desigualdad más altos del planeta, ojo, índice de desigualdad más alto del planeta. No tengo el dato exacto, pero me parece que en Chile la diferencia entre el sueldo más alto y el más bajo son cerca de 30 o 40 veces. Y la OCDE, la OCDE, de la cual somos parte y nos sentimos tan orgullosos, la OCDE, para que quienes me escuchan sepan, es donde están los países ricos, y nosotros entramos con Bachelet 1, si no me equivoco, lo cual encuentro un grave error, que nosotros somos un país tan desigual, estemos allí. O sea, el ingreso per cápita en Chile establece que nosotros tenemos cerca de 1,5 millones por persona mensual. Entonces yo en clase le pregunto a mis estudiantes, ¿cuántos de aquí ganan 1,5 millones? O sea,
los estudiantes se ríen con pena, digamos. Entonces, yo creo que sí, crecimiento económico, claro, pero si tú no tienes una estructura de políticas sociales, es decir, un Estado, y cuando digo Estado me refiero a todos los gobiernos de turno, ¿cierto? El Estado con sus poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial, ¿cierto? Los 3 poderes del Estado. Tu tiempo, Jimena. Ok. Pero seguimos luego, ¿cierto? Gracias. Interesante, desigualdad, un tema que se plantea allí. Maximiliano, tu parecer acerca de lo que hemos escuchado hoy día, también en términos ya de ir buscando puntos de encuentro, ¿no? Principalmente con el tema de la nueva Constitución, yo siempre lo he venido escuchando como un disco repetido. Y el hecho de venirlo escuchando de esa manera me ha distanciado. Pero una vez escuché a una persona que me dijo, es que cambiando la Constitución nosotros podemos cambiar la cantidad de senadores, diputados. Perfecto, podemos eliminar una de las cámaras, quedar solo con una cámara, solo con senadores o como lo queramos llamar, y de esa manera hacer leyes más fáciles todavía. Eso ayuda bastante al país a cambiar los procesos legislativos. Yo de legislación sé poco, que fue alrededor de un curso que tuve, pero el tema es que si sacamos leyes en un menor periodo de tiempo, evitamos que las leyes estén descansando en la Cámara de Diputados y en la Cámara del Senado por años. Aparte de eso, si además de dejar una Cámara, establecemos cabildos abiertos a la comunidad una vez al mes por lo menos, tenemos colegios, tenemos universidades públicas, podemos reunir la gente ahí, podemos hacer que los senadores y la gente que está a cargo del gobierno pueda escuchar lo que nosotros pensamos. Hoy día, usted, señor en su casa, señora, ¿ha conversado con el intendente? ¿Ha conversado con su senador, con su diputado, con las autoridades? Probablemente no. ¿Cada cuánto ellos le dan una entrevista a una persona? Con eso nosotros generamos una conversación y un diálogo ciudadano, siempre con respeto. Y con respecto a las pensiones, yo creo que no es cambiar el sistema de pensiones, sino mejorarlo. Si nosotros tenemos 1 millón de pesos desde el momento que una persona nace hasta los 18 años, esa persona llega a tener un monto aproximadamente de 5,5 millones para su pensión. Después, si hacemos que ese monto crezca hasta los 65 años, podría jubilar perfectamente con 200 millones de pesos, y si lo dividimos por la esperanza de vida, que son alrededor de 50 años, son alrededor de unos 450.000 pesos mensuales. Esas son políticas estatales. Muchas gracias. Gracias. Carolina. Sí, bueno, profundizando un poco con respecto al tema de la Asamblea de la nueva Constitución, me parece a mí que debiese ser vía Asamblea Constituyente. Existen como muchas analogías para explicar un poco en fácil qué es una nueva Constitución. Se dice muchas veces que es una nueva casa donde podamos caber todos y vivir mejor. La verdad es que yo diría que no es tanto como una nueva casa, sino más bien un nuevo terreno. ¿Ya? Esa casa que construyamos en un nuevo terreno puede quedar bien o puede quedar mal, puede cumplir con nuestras necesidades o no. Y creo que ante la crisis de representación que tenemos es súper importante que la construyamos todos, que todos opinemos de cuáles van a ser nuestras necesidades. Por eso siento que es importante empujar que esta nueva Constitución sea mediante una Asamblea Constituyente y no, por ejemplo, lo que se hablaba por parte del gobierno de un Congreso Constituyente, ¿ya? Sobre todo con los bajos porcentajes de aprobación que tienen hoy en día los políticos. Tenemos políticos que están comprobados que recibían correos en donde los empresarios prácticamente le dictaban las leyes. Entonces, yo le pregunto a la gente en su casa si quiere acaso que esos políticos escriban la nueva Constitución, y yo creo que no. Entonces, es súper importante que este nuevo terreno donde empecemos a edificar, lo edificamos entre todos, y ahí vuelvo a insistir en el enfoque de género, pero también, por ejemplo, en el reconocimiento a los pueblos originarios. Plantearnos la posibilidad incluso de reconocer a Chile como un Estado plurinacional, reconocer la preexistencia de pueblos indígenas en el territorio. Yo creo que esas son cosas que se hablan poco, pero que son muy, muy significativas. Gracias, Carolina. ¿Una intervención del abogado cortita, sí? Sí, para seguir. Para el tema del Congreso Constituyente, Asamblea Constituyente, que ha generado harta duda, y creo que es bueno explicar. A ver, un Congreso Constituyente también puede ser con todas las personas electas, y en el fondo va a ser una Asamblea Constituyente. Lo otro que se ha hecho en algunas partes del mundo es un Congreso Constituyente donde se eligen representantes y además un grupo de parlamentarios ejerce también como constituyente, se dedican solamente a trabajar en eso.
o también, parece la lógica que algunos tienen, que sea solo el Congreso. Por lo tanto, ahí es necesario, yo creo, establecer ciertas cosas. El mecanismo se dijo Congreso, pero también es un tema semántico. No nos quedemos tampoco tanto con el tema de cómo se llama, porque en definitiva, si se permite, por ejemplo, que fueran personas electas y representativas, también estaríamos en presencia de una Asamblea Constituyente independiente que en Chile se le ponga el nombre de Congreso Constituyente. Eso solamente Muchas gracias. Para aclarar. Joaquín, tienes 2 minutos para tus comentarios, a lo mejor también... Sí. Mira, hay un libro de Claudio Zapelli, un economista y profesor de la Universidad Católica, donde él hace seguimiento a las encuestas CACEN en las últimas décadas y se demuestra que en Chile es uno de los pocos países donde la desigualdad va a la baja. Entonces no va en el momento, pero quería dejar eso en claro. Después de decir que el crecimiento económico no afecta en nada, es olvidar que en Chile hace 30 años habían 40% de las personas en pobreza y hoy en día hay menos del 10%. Entonces yo creo que sí afecta a todos, quién sabe, no por igual y no de igual manera, pero tampoco se aumenta la diferencia en Chile porque los estudios nos indican que va en disminución. Entonces, también el PIB per cápita no es de 1,5 millones mensual, es menos de $1.500 mensuales, entonces poder de adquisitivo promedio. Entonces hay que tener ojo cuando hablamos de datos porque hay varias fuentes que desmienten ciertos datos que andan circulando y son de fácil consulta hoy en día a través de Internet. Respecto a la nueva Constitución, yo creo que va a ser muy difícil ponerse de acuerdo en que cosas culturales o políticas salgan en la nueva Constitución. Porque claramente en el país hay ciertos temas, supongamos uno bien polémico, el aborto. Entonces, dejar, por ejemplo, algo escrito como un derecho, el aborto, en la Constitución sería algo prácticamente imposible ponerse de acuerdo, no contaría con una mayoría absoluta, o puede que sí, pero sería muy al límite. Y creo que la Constitución tiene que ser mínima, tiene que ser una Constitución donde solo se incluya los derechos y todos los artículos donde yo soy ingeniero, así que poco cacho de leyes, pero donde sí haya 100% consenso, no 100%, pero un consenso amplio, porque si no vamos a terminar con una Constitución que va a generar división y esa división nos va a seguir separando a futuro. Entonces, si por lo menos hacemos una Constitución con las bases que nos unan a todos, después le podemos dejar el trabajo a la democracia y al Congreso para que ellos, a través de lo que les permite la ley, puedan en el fondo hacer leyes como lo hacen países que se toman mucho de referencia en estos días en Chile, los países nórdicos como Dinamarca, que no tienen todo esto en la Constitución, sino que lo han hecho. Gracias, Joaquín, en tu tiempo. Eduardo, 2 minutos, cuéntanos tus impresiones, o a lo mejor quieres profundizar en lo que habías comentado al comienzo. Quiero seguir con mi línea argumental, pero son puntos de encuentro, tú lo acabas de nombrar. Hemos acumulado una gran cantidad de conocimiento, hemos avanzado técnicamente en este país, pero de verdad como un cohete. Hemos avanzado muchísimo, pero efectivamente subsisten estas diferencias. Y entonces yo quería seguir con mi línea argumental porque ustedes han expuesto muy bien algunos argumentos técnicos. A mí me preocupa la individuación de cada uno de nosotros, nuestra conciencia de ser lo que somos en cada momento. ¿Se han fijado lo fácil que adquirimos costumbres extranjeras? Cualquier costumbre, costumbres comerciales, costumbres culturales. Entonces empezamos a dejar nuestras conciencias de ser lo que somos aparte y empezamos a consumir conciencias de otros. Lo otro que me preocupaba mucho era si la justicia no radica en el alma de cada uno de nosotros, es imposible que radique en el Estado. Es imposible. Somos el Estado. Somos el país. Y a mí llegué a esa conclusión pensando, sí, es responsabilidad mía también. Sí, yo no he salido a marchar. Te felicito. Pero me he preocupado desde un tiempo a esta parte en que yo soy responsable de lo que le está pasando a mi país también. Todos somos responsables porque somos individuos que tenemos que tener conciencia de lo que somos, que no podemos flaquear ante la conciencia de otros y que tenemos que construir nuestro colectivismo desde cada uno.
si la justicia no la construimos dentro de nosotros, es imposible cobrársela al Estado. Gracias, Eduardo. Sebastián, ¿tienes 2 minutos para profundizar en tu planteamiento, si quieres? Sí, antes que todo quisiera, bueno, a base de lo que se ha nombrado, lo que se lleva del programa y del Cabildo, he visto que se han nombrado diferentes tipos de, ¿cómo se dice?, demandas sociales, entre ellas lo que vendría siendo el movimiento feminista, no más AFP, etcétera. Y bueno, es curioso, el chileno promedio es el que actualmente vive toda esta desigualdad social que se está viviendo, por así decirlo, válgase la redundancia. El chileno promedio nace, tiene derecho a sala cuna, bueno, después de eso ya ingresa a la educación, tiene que estudiar en un colegio privado para obtener educación de calidad, lo cual es sumamente injusto. Ya cuando crece, a no ser de que haya estudiado en un colegio privado y tenga las mejores facilidades o sea uniformado, va a recibir un sueldo mínimo, si es que no es superior, llegando a los 500.000 pesos, que son fácilmente superados por otras personas, lo cual es injusto, ya que hoy día con 500.000 pesos igual es difícil sobrevivir. Un chileno se endeuda demasiado a diario. Un chileno paga cuentas, el agua está cara, la luz está cara, el gas está caro, etc. Y bueno, finalmente una persona ya después de eso se retira, recibe su pensión, que es una pensión miserable. Un profesor, mi mamá es profesora, lleva ya 30 años trabajando, le quedan 10 años más por trabajar y al momento de jubilarse va a recibir 200.000 pesos. Un uniformado al momento de jubilarse recibe el 70% de su sueldo, es lo que vendría siendo su pensión, y trabaja solo 20 años. Entonces esas son las desigualdades que afectan a la mayoría de los chilenos hoy en día, porque además cabe destacar que la mayoría del dinero de la población está repartida en un 10%, que vendrían siendo las clases sociales más altas. Gracias, Sebastián. Yo creo que has hecho una descripción de la vida de muchas personas, probablemente. John, tus 2 minutos. Yo como dice la señora, sobre la Constitución, esta nueva Constitución que se quiere llevar a efecto, tendríamos, como es casa nueva, tendríamos que construirla todo. Porque hoy día realmente los políticos nos decepcionaron todos, nos han decepcionado. Si hoy día no hay credibilidad en alguien, los políticos. Hemos visto después que empezó este estallido social, ahora todos le habían dicho al gobierno que iba a pasar esto. Pero antes, cuando se mandaba al Parlamento para que suban el sueldo mínimo, 10.000 pesos, peleaban todo un mes. Ellos, para el 18 de septiembre, un bono de 2 millones de pesos de la noche a la mañana. Los sueldos se los suben de 500.000 pesos. Y no pelean un mes, sino que 1 hora y listo. Así que, como dice la señora, esta casa nueva tenemos que construirla todo. Gracias, John. Bueno, hemos completado una ronda muy interesante de conversación y de planteamiento de nuestros invitados, a quienes, por cierto, agradecemos. Recordamos que Cabildo Regional es un programa en el que nosotros invitamos a quien quiera a inscribirse a través de un número de WhatsApp que hemos promocionado por nuestras pantallas para participar acá y nos parece muy valiosa la presencia de cada uno de nuestros invitados. Fíjense que en este rato de conversación han surgido temas tan importantes como la necesidad del cambio de la Constitución, por ejemplo, el tema de las pensiones, la visibilización de las mujeres y toda la desigualdad que han vivido históricamente, el crecimiento económico, que es un tema importante también para efectos del bienestar, con matices que hemos visto también en esta conversación, pero eso es lo que precisamente queremos, que esos matices sean conversados. En fin, lo colectivo versus lo individual, algunas propuestas incluso ya muy concretas, como avanzar a un congreso unicameral, que también se ha discutido bastante. De estas cosas y más vamos a seguir conversando en Cabildo Regional. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato con todos nuestros invitados. Acompáñenos.
Gracias, Magallanes. Gracias por confiar en nosotros y permitirnos ser parte de sus vidas. Todo lo que hacemos día a día, lo hacemos con amor. El estudio realizado por la prestigiosa empresa CADEM así lo demuestra. Revela que los magallánicos creen y confían en ITV Patagonia, que a la hora de informarse eligen ITV Noticias y en las mañanas prefieren el programa Una Mañana en Familia. ITV Patagonia. Liderazgo, experiencia, credibilidad. ¿Tienes un evento? Lohan Producciones. Lohan Producciones. Hacemos de tu evento una gran experiencia. Bueno, ya estamos de regreso en Cabildo Regional a través de las pantallas de ITV Patagonia, una conversación que tenemos con representantes de la comunidad que han querido estar con nosotros en este programa. La posibilidad también de comentar, usted la tiene desde sus casas utilizando el hashtag o gato, yo prefiero decir gato, Cabildo por ITV. Cordialmente invitado también a hacer sus aportes a través de las redes sociales. Hemos conversado hasta ahora con dos rondas de análisis de cada uno de nuestros invitados. Yo quiero plantear el siguiente tema para esta ronda. La Asociación Chilena de Municipalidades, adelantándose a lo mejor al gobierno, al Parlamento y a todos, ya anticipó para el día 7 de diciembre una consulta ciudadana o plebiscito. Le vamos a preguntar al abogado que nos aclare un poquito de qué se va a tratar aquello, porque no se ha plebiscitado algo en este país hace mucho tiempo, pero hoy día se informó que esa consulta o plebiscito va a tener 3 preguntas. La primera, ¿quiere usted que haya una nueva constitución? La segunda, ¿cuál es el mecanismo que usted prefiere? Donde seguramente habrá un abanico de alternativas. Y la tercera va a plantear una serie de temas para que la comunidad, quienes participemos en aquel plebiscito o consulta, vaya priorizando. Quiero pedirle al abogado Rodrigo que nos cuente un poquito brevemente en qué consiste un plebiscito o una consulta, para después pasar con nuestros invitados a preguntarles cuáles son precisamente esos temas que ellos creen que hoy día deben estar priorizados en la agenda social, en la agenda política y económica de nuestro país. Rodrigo. Bueno, como tú bien preguntas, Marcelo, efectivamente hoy día en Chile existe la facultad por parte de los alcaldes, por parte de los municipios, de citar a la comunidad y preguntarle respecto de ciertas situaciones. Eso se llama consulta ciudadana normalmente, y en este caso sería una consulta ciudadana con un plebiscito, entre comillas, plebiscito comunal. Por eso es importante tener presente que aquí va a ser cada comuna la que va a resolver la situación. ¿Ya? Por ejemplo, recordemos que la comuna de Punta Arenas se salió de la Asociación Chilena de Municipalidades hace un tiempo atrás. Sin embargo, estaría disponible también para participar de la consulta, independiente de que no sea desde la formación que existía antiguamente, que era la Asociación Chilena de Municipalidades, que agrupa al resto de municipalidades de Chile. Entonces, es importante tener presente que acá van a ser los alcaldes los que van a hacer como una especie de tanteo, ¿ya? Y ese tanteo, si es realmente representativo, por ejemplo, si se juntan las 346 municipios de Chile y efectivamente todos deciden, obviamente va a ser un buen barómetro para saber qué quiere Chile respecto de muchas cosas. Entonces eso también permitiría ordenar el debate. Y no me cabe la menor duda de que es una muy buena opción, sin tener que entrar a reformar la Constitución hoy día. Porque ayer se estaba discutiendo, por ejemplo, en la Comisión de Constitución, el tema de un plebiscito de entrada. Hoy día, por ejemplo, se podría ocupar este insumo. De este plebiscito ya no sea necesario el plebiscito de entrada. ¿Por qué? Porque si eventualmente se define en esa consulta o en ese plebiscito, lógicamente se resuelve la situación. El plebiscito, en términos simples, viene del latín plebis, o sea, preguntarle a la plebe, preguntarle a la gente qué es lo que en definitiva quiere, ¿ya? Por lo tanto, justamente esa es la intención de este tipo de consulta. Se hacen poco en Chile,
Los alcaldes no necesariamente preguntan, por lo tanto que hayan tomado esta iniciativa me parece súper valorable. Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora por el otro extremo, por John, para consultarle cuáles son las prioridades, más allá del tema de la Constitución, que creo que ha habido ya un consenso bastante amplio, de hecho el gobierno se ha abierto también a aquello, pero más allá del tema de la Constitución, ¿cuáles son las prioridades que se deben abordar hoy día desde la política, desde la sociedad, para ir superando los problemas que tenemos? 2 minutos. Pienso que, como le decía antes, mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, que las aguas, la luz que era de nuestro país, vuelvan a nuestro país, que sería un tremendo ingreso. No más AFP tampoco, porque si vimos hoy día la AFP, hoy día es un robo a mano armada a la que le están haciendo a la gente. Eso. Esas son las prioridades. Muy bien, gracias. Sebastián. Bueno, yo creo que la prioridad en lo que vendría siendo la nueva constitución que se llegase a formar sería lograr que los chilenos seamos más, o sea, tengamos más posibilidades de vivir de forma estable, donde se pueda garantizar que el chileno obtenga un buen sueldo con el cual pueda mantenerse, que pueda recibir buena educación, porque la educación es la base de cualquier formación a futuro. Yo encuentro que la educación es algo primordial que debe estar bien firme dentro de lo que es la Constitución. Educación de calidad, obviamente, gratuita y de calidad, para que cualquier persona tenga las mismas oportunidades que otras, sin importar cuál sea su condición social. También otro tema, bueno, como mencionaron acá, las AFP, no más AFP definitivamente, ya que yo encuentro que cada persona tiene el derecho a manejar su dinero y a no ser estafado al mismo tiempo, puesto que cuando uno jubila, te entregan a ti la cantidad que ellos estiman y te estiman incluso hasta qué cantidad de años deberías vivir. Si yo muero antes, eso no es heredable. Y eso al final se pierde, se lo queda a las AFP. Y eso es un robo, camuflado de una ayuda a la comunidad, pero al final es un robo. Entonces yo encuentro que todas esas, por así decirlo, irregularidades o desigualdades deberían estar completamente fuera y dejar claro que acá en Chile no se quieren, y en la Constitución ya dejar claro, eso ya no existe. Muchas gracias, Sebastián. Eduardo, ¿cuál crees tú que son las prioridades que deberíamos poner atención en el escenario que vivimos hoy? Si esto fuera un juego, el juego de la vida de mi patria, y uno diría, tengo que chutear un penal. Tengo un penal. A nosotros los chilenos nos gusta mucho el fútbol y vibramos. Supongamos que tuviera una oportunidad. Creo que secundo a este brillante joven y voy por la educación. La educación me garantizaría una suerte de principio de justicia, porque por la educación es que me voy a dar cuenta que tengo que ser justo. Por la educación es que voy a conocer el bien y se lo voy a desear a todos con los que vivo. Se lo voy a desear a mi contexto, se lo voy a desear a los que no conozco, como también se lo voy a desear a los que conozco. A través de la educación voy a saber lo que es justo. Sabiendo lo que es justo, puedo definir que esa justicia aplicable para mí, exigible para mí, es exigible para todos. Si yo tuviera una oportunidad de decidir, por Dios santo, que tiene que ser la educación. Yo sé que ese proceso es larguísimo, porque el país se ha deseducado por mucho tiempo. Ese proceso ha sido una suerte de deconstrucción de la educación en Chile, muy largo, y por lo tanto tenemos que estar preparados para construir un proceso de una educación de excelencia, y ese proceso va a ser largo, no va a ser automático. No existen los polvos mágicos en esta historia. Deberíamos asumir la responsabilidad de que todos somos responsables de educar a los jóvenes que vienen detrás de nosotros para que este país se supere, crezca con justicia y
vuelva a ser el hermoso país que nos quisieron dar nuestros padres. Gracias, Eduardo. Probablemente vamos a tener la oportunidad de elegir, como tú planteabas, si es que se concreta este plebiscito o consulta el 7 de diciembre. Joaquín, ¿qué prioridades crees tú son las que deberían plantearse a lo mejor en esa papeleta o las que tú quieres que tengan avances en lo inmediato? Yo coincido acá con mis dos antecesores en educación como primera prioridad, pero hay que tener en claro que ¿por qué la educación pública es de tan mala calidad versus la educación privada? ¿Qué hace la diferencia? ¿Es un tema de presupuesto? ¿Es un tema de gestión? ¿Es un tema de que los organismos públicos se manejan de distinta forma que los organismos privados? Hoy en día sabemos que hay una diferencia en calidad, se ven los resultados, pero nadie rinde cuenta. El sector público, que utiliza la plata de todos los chilenos que cobra a través de impuestos, no es capaz de rendir cuentas y decir qué está pasando con estos recursos y por qué estamos fallando en la calidad de la educación pública y qué podemos hacer para mejorarlo. Al final, hablamos de educación pública, gratuita y de calidad, pero no llegamos a ninguna solución. Entonces, yo creo que ahí habría que enfocar un poco el tema y profundizar con los expertos en esto para ver qué se puede hacer para mejorarlo. Y segunda, bueno, es que salud y pensión también son muy importantes. Obviamente no podemos jugar con la vida de las personas en un sistema público, y el sistema de salud público, que requiere más recursos, también falta la seriedad de rendir cuentas. No puede ser que hospitales compren el 35% en Senabast y otros compren el 85% en Senabast. Y el que compra el 35% después compra los otros remedios. Los compra de forma directa a los laboratorios pagando 3 veces el precio que se logra en las licitaciones. Entonces no puede ser que malgasten los recursos públicos y que nadie rinda cuentas al final, porque son recursos limitados, son escasos y yo creo que se debería garantizar, si es que se pudiera en la Constitución, que sea derecho de rendir cuentas y utilizar muy bien los recursos que otorgan los ciudadanos, ¿no es cierto?, al Estado para que lo administre y le dé los beneficios al resto de la población. Muchas gracias, Joaquín. Tu tiempo, ¿sí? ¿Tienes un minuto? O sea, ahí la intervención en hacer que hoy día en Chile la educación está en manos de los municipios, ¿ya? Y también en ese sentido hacer presente de que la salud, por lo menos la salud primaria, también está en manos de los municipios. Por lo tanto, una de las intenciones que hubo en algún momento es proceder a la desmunicipalización. Probablemente la misma posibilidad que entrega que el Estado sea parejo pudiera ayudar eventualmente a la situación que plantea Joaquín. Gracias. Carolina, tus 2 minutos para contarnos cuáles son las prioridades, las urgencias que tú ves para ir avanzando en esta situación que vive nuestro país. Sí, bueno, han mencionado harto el tema de educación, los resultados que vemos al final del día o al egresar o incluso hasta lamentablemente desertar, ¿no es cierto?, que hace la diferencia entre un niño y otro, ¿no es cierto?, de una comuna y otra en nuestro país. Efectivamente, yo creo que tenemos que avanzar hacia la desmunicipalización para que los recursos sean equitativos, pero también tenemos que apuntar a qué hay detrás. O sea, yo trabajé 8 años en distintas escuelas y no es lo mismo educar a un niño que viene de una familia que lo estimula, que ha podido establecer cierta preocupación detrás, que incluso tiene como una capacidad de enriquecer culturalmente y estimular a ese niño, a un niño al que nosotros les tenemos que preguntar, ¿comiste? ¿Dormiste? Un niño que está siendo víctima o testigo de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Hay toda una realidad detrás que también explica mucho por qué los colegios públicos hoy en día apuntan lamentablemente, porque yo creo que la educación pública debería ser la joya de un país, ¿no es cierto? Apuntan lamentablemente a un sector más vulnerable en donde yo creo que todo docente va a estar de acuerdo conmigo que lamentablemente están cumpliendo además de una labor pedagógica, una labor social, de hacerse cargo de las necesidades de esos niños también, y los recursos municipales son muy escasos. Ahora, ¿qué otras necesidades también tenemos? Yo creo que lo mismo que está pasando en educación está pasando en salud. Hoy en día se está negando, pero es una realidad de que los hospitales, por ejemplo, están desabastecidos. ¿Por qué? Porque la salud también pasa a ser un bien de consumo en donde, bueno, el Estado hoy en día está gastando prácticamente más en pagarle a las clínicas privadas cuando ya
no da abasto, no cumple los plazos, y uno por ser FONASA, por tener una patología auge, bueno, entonces te derivan a una clínica privada, pero eso es un gasto tremendo. Y seguimos fomentando el negocio en la salud, seguimos enriqueciendo a clínicas privadas, pero el Estado se está endeudando en eso y no está construyendo, por ejemplo, nuevos hospitales. Yo creo que hay que sacar el lucro en esos bienes que son básicos. Maximiliano, ¿cuál es tu parecer sobre este tema que estamos conversando en este minuto? Yo concuerdo con que la educación es el pilar fundamental de cualquier país. Quiero hacer una pregunta a la gente. ¿Cuándo ha sido la última vez que el Estado ha construido una escuela, un colegio? Yo no soy muy mayor, pero creo que son las escuelas normales. Y ni siquiera yo había nacido cuando estaba en ese tipo de escuelas. En ese caso, hace falta que el Estado invierta en infraestructura para educación. Y también la educación que se ha tenido hasta este momento ha sido una educación segregadora. ¿Por qué? Porque el que tiene plata va a un colegio con nombre de algún país de Europa, el que no va a un colegio municipal o subvencionado si es que aún quedan. Cuando tú tienes gente que toda va al mismo tipo de colegio, entonces vas a generar una burbuja social, donde la misma gente que se conoce se va a apoyar después en otras etapas de su vida, después de haber estudiado, y va a salir adelante ellos como conjunto. Cuando tú tienes un colegio o una educación pública de calidad, vas a tener gente de distintos estratos sociales que se van a poder ayudar. Vas a poder tener movilidad social. Si tenemos una persona con una empresa, va a poder ayudar a una persona que no tiene una empresa o que le cuesta. Y ese es el punto de partida en el cual podemos disminuir la segregación social. Desde el punto de vista de las casas, cada vez las casas se generan en distintos barrios. Y en esos barrios estamos teniendo que la gente tiene ciertos problemas en los barrios altos, ciertos problemas en los barrios marginales, y la gente de la clase media se ve despreocupada, porque ahora si tú tienes un poco más, pasas a ser clase media. Acá no hay clase media, están los ricos y están los pobres. Muchas gracias. Gracias, Maximiliano. Casi en tu tiempo. Jimena. Bueno, yo quería continuar la reflexión cuando yo les hablaba de la importancia, creo yo, de que la Constitución debiera cambiar el rol de subsidiaria del Estado, ¿cierto? Y la nueva Constitución que vamos a tener debiera hablar de garantizar los derechos de las personas. ¿Pero por qué? Porque básicamente nosotros aquí en Chile tenemos políticas sociales. ¿Qué son las políticas sociales? Todas las acciones que hacen los gobiernos de turno para atender nuestras necesidades de salud, de educación, etcétera. Y esas políticas sociales en Chile son selectivas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted necesita un beneficio le piden un quintil, una edad, de dónde vive, etcétera. O sea, una serie de requisitos que generalmente son muy complejos y difíciles de cumplir para poder acceder a un beneficio. Entonces, en la medida que nosotros logramos tener políticas sociales universales, entonces entran todas las cosas que hemos dicho acá: salud, educación, un sistema de protección social, es decir, para todas y para todos sin distinción. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un sistema de protección social, solo porque yo nazco en Chile y soy ciudadana chilena. Ahora ustedes me van a decir, oye, pero usted está más derecho, ¿y dónde están los deberes? La verdad es que ese es un discurso súper antiguo, súper arcaico, porque los seres humanos, o sea, los chilenos y las chilenas, estamos llenos de deberes. O sea, tenemos que todo lo pagamos, y esos son deberes. O sea, si yo no tengo dinero, no estudio; si no tengo dinero, no como; si no tengo dinero, me muero. Entonces, en el fondo, el pedir que el Estado cumpla mis derechos es lo mínimo que yo puedo hacer. Ahora, hay una frase que nosotros escuchamos habitualmente y que nosotros decimos: el Estado somos todos y todas. Yo les digo, lamentablemente, a mí me encantaría, yo creo que esa es una aspiración. A mí me gustaría que el Estado fuéramos todas y todas y todos, pero hoy día es el Estado el que está vulnerando mis derechos, no soy yo. Si yo quemo algo, hago algo, yo cometo un delito. El que viola los derechos humanos es el Estado. Entonces, no digamos que el Estado somos todos, porque el Estado debiéramos ser todos, pero lamentablemente la situación y el estallido social, y Chile despertó porque no somos todos parte del Estado, porque no todos logramos que el Estado nos resuelva nuestros problemas. Gracias, entonces, eso yo creo que es importante. Tu tiempo. Vamos a hacer... Sí, Rodrigo. Sí. Solamente hacer una observación. El capítulo 3 de la Constitución, que es donde se establece el artículo 19 que establece los derechos, se denomina derechos y deberes constitucionales. Eso para que la gente sepa que en definitiva también estaba el concepto de deber en dicha norma.
Okay, y en un minuto les quiero pedir que me den por favor también su impresión o su opinión respecto a cómo se articula hoy día una búsqueda de diálogo institucional para que se generen las instancias de salida al conflicto, al estallido social y se vayan implementando las medidas que a lo mejor estamos conversando hoy día. Si no confiamos en los parlamentarios, si no confiamos en el Ejecutivo, ¿cuál es la idea, cuál es la propuesta que hay hoy día para que digamos, esta energía que hay en las calles se transforme efectivamente en propuestas y se discuta como política pública? John, ¿cuál es la salida, cuál es la vía que hay para esto? Un minuto para Yo pienso avanzar que en esto. en este momento, bueno, todo lo que pensamos, en el caso mío, que esto debería ser entre todos para la nueva Constitución, para este estallido social, para formar. Porque, como dice usted, en los políticos ya no hay credibilidad. Hoy día si hay alguna institución que realmente está sobre el nivel de todas, es bombero, pero pastelero a tus pasteles nomás. Sí. Gracias. Sebastián, ya no sabemos los nombres, qué bien. Sebastián. Bueno, yo encuentro que la mejor manera de llegar a algo, como usted dice, ya no hay credibilidad ni en lo que vendría siendo el Congreso, ni en el Poder Ejecutivo. De hecho, casi ni siquiera hay credibilidad en el Poder Legislativo. Como está la justicia hoy en día en Chile, ya es difícil creer en cualquiera de los tres poderes del Estado. Incluso en el cuarto, que es el medio masivo de comunicación, que es considerado el cuarto poder del Estado. Bueno, yo encuentro que lo mejor que se puede hacer en este momento es empezar a escuchar al ciudadano promedio, empezar a escuchar a todas las personas que tienen una desconformidad social, empezar a escuchar a las personas que no han sido escuchadas justamente, a las personas que todos los días se levantan, tienen una rutina diaria de levantarse, desayunar, trabajar y en la tarde salir a marchar por lo que creen que es justo. Yo encuentro que ya es momento de que el gobierno ya abra ya tenga los oídos abiertos y tenga una disposición completa al diálogo. Hace un rato, creo que fue usted que lo mencionó, o no me acuerdo si fue alguien más, que hoy en día ya, por ejemplo, el intendente no se presta para tener una reunión con un ciudadano común y corriente, y si se presta, se la dan después de 3 meses. Gracias, Sebastián. Eso lo mencionó Maximiliano, ¿cierto? Sí. Eduardo, por favor, un minuto. ¿Por dónde tenemos que caminar? Yo pensaba que la asamblea que nos represente, a mí me gustaría que pudiese ser un complejo muy amplio, porque no quiero que sea de tipo Facebook, dedo para arriba o dedo para abajo. Quiero que me pregunten. Por eso creo que los procesos van a ser lentos. Paciencia a todos mis compatriotas, pero el proceso va a ser lento, porque no quiero que me digan sí o no. No quiero un plebiscito con una cruz o un ticket. Quiero que me pregunten, quiero que la gente sepa lo que tú opinas, lo que tú has visto en tu corta vida, lo que cada uno de nosotros piensa y quiere decir, con respeto y con justicia por todos. Gracias. Joaquín, un minuto, cuéntanos, ¿por dónde tenemos que avanzar? Bueno, Chile es un país que le costó volver a la democracia y volvimos a la democracia. Y yo creo que también nosotros tenemos que asumir que votamos por los representantes que tenemos en el Congreso. Al menos yo voté, y los que no votaron se la estarán levantando ahora, pero somos un país democrático y tenemos que seguir las vías de la democracia, porque hay 14 millones de personas que no han salido a marchar. ¿Ya? Entonces, el proceso democrático se legitima a través de los votos, y tenemos que buscar cómo hacer participar a la ciudadanía de esto y que decida con su voto, con sus ideales, hacia dónde quiere que vaya el país. ¿Qué instancias se pueden dar para esto? Bueno, plebiscitos, depurar las ideas antes en este tipo de instancias como cabildo, etcétera, y votar. ¿Qué queremos? ¿Queremos que el Estado siga administrado por los grupos políticos o que se vuelva a los ciudadanos?
Bueno, yo coincido con que efectivamente ahora viene una etapa en la que no podemos dejar de lado el diálogo, pero para eso tienen que haber ciertas condiciones básicas. Primero, el Estado, el gobierno de Chile no puede seguir vulnerando como hasta ahora los derechos humanos de los manifestantes. Como feminista siento la obligación de decir que prácticamente el gobierno se ha comportado como una pareja agresora, o sea, primero genera, ¿no es cierto?, toda esta represión y después dice, bueno, tú lo provocaste. ¿Ya? Tenemos que hacernos cargo como sociedad de qué es lo que ha generado esta rabia y este descontento que quizás ha terminado en manifestaciones que algunos podrán compartir o no, de carácter más o menos violento, pero necesitamos sentarnos a conversar, pero no lo podemos hacer con alguien que siga maltratando, que siga violando los derechos humanos de los manifestantes, de las mujeres. ¿Cuántas querellas existen hoy en día por violencia sexual de las manifestantes, de las escolares que han sido vulneradas sexualmente? Se habla de tortura incluso. Entonces, yo creo que para cualquier paso siguiente en términos de diálogo y de podernos de acuerdo como sociedad, tiene que parar el nivel de... No puede seguir la violación a los derechos humanos. Gracias, Carolina. Maximiliano. Gracias. Encontrar una entidad que hable por todos nosotros, encontrar una entidad que tenga vocación, que no le paguen y que sea una persona que la gente confíe. Estoy hablando de un bombero o un presidente de junta de vecinos. Las juntas de vecinos en este país no son solo para que los políticos les den un asado una vez al año cuando quieran los votos. No son solo para eso. Son juntas donde se junta la gente, los vecinos, y empiezan a decidir sobre su entorno. Las juntas de vecinos tienen un poder significativo. Entonces, si se generan cabildos en juntas de vecinos, si la gente que está habla con su comunidad y establece cuáles son las ideas que tiene, podemos juntar unas juntas de las juntas de vecinos de la región y establecer los problemas importantes. El voto. ¿Es necesario ir a votar 2 o 3 veces? La carga impositiva del Estado también es grande. Si tuviéramos que ir a votar una vez y pusieras el orden de los primeros 5 candidatos que tú estableces conveniente, así por lo menos se establecería una cohesión y dirían, yo soy la primera mayoría, pero esta es la segunda. Y ahora no estaríamos hablando de oposición, sino de construir un país todos en conjunto. Gracias, Maximiliano. Jimena, cuéntanos, ¿cómo ves tú que podemos transitar? ¿Por dónde? No sé todavía, lo único que sé es que tiene que ser con la participación de todos y todas, pero hay una reflexión que tiene que ver con la democracia. Nosotros siempre hablamos la democracia como la solución a todos nuestros problemas, y yo me hago la pregunta, ¿la democracia es solo ir a votar? ¿La democracia es que un día yo vaya y elija a alguien? Yo creo que está claro que Chile ha dejado claro que eso no es así, cada día votamos menos. Yo he votado en todos los procesos, porque soy del ochentera y luché en la dictadura y luché para tener derecho a voto, pero hoy día claramente es cierto, la clase política está delegitimada, todos lo sabemos, está claro, necesitamos una nueva estructura, claro que necesitamos una nueva estructura, pero tengamos cuidado también con esto de solo pensar en una lógica cuantitativa, porque las mayorías impiden la expresión de las minorías, y las minorías tienen tanto derecho como las mayorías. Entonces, tengamos cuidado. Yo creo que es importante que avancemos con tranquilidad en este proceso de asamblea constituyente, que yo creo que es el camino más adecuado, y sobre todo que tenga una lógica y una mirada cualitativa. Lo decía el compañero arquitecto que estaba acá, él hablaba de escuchar a las personas. Yo creo que efectivamente nos hace falta que a nuestra democracia le incorporemos elementos más cualitativos que permitan la expresión de las personas y sobre todo el respeto de la dignidad de los hombres y las mujeres. Muchas gracias, Jimena. Por ahí algunas ideas, algunas propuestas para ir avanzando ya en lo concreto. Diagnósticos hay suficientes, elementos de análisis hay harto, propuestas también. Vamos a hacer una pausa, la segunda de este programa. Volvemos ya para despedir este Cabildo Regional. Gracias, Magallanes. Gracias por confiar en nosotros y permitirnos ser parte de sus vidas. Todo lo que hacemos día a día, lo hacemos con amor. El estudio realizado por la prestigiosa empresa Cadem así lo demuestra. Revela que los magallánicos creen y confían en ITV Patagonia, que a la hora de informarse eligen ITV Noticias y en las mañanas prefieren el programa Una Mañana en Familia. ITV Patagonia. Liderazgo, experiencia, credibilidad. ¿Tienes un evento? Lohan Producciones.
Lohan Producciones. Hacemos de tu evento una gran experiencia. Gracias por seguir con nosotros en Cabildo Regional, esta conversación que tenemos con nuestros invitados, representantes de la comunidad. Hemos podido compartir una conversación muy interesante con todos ellos. Rodrigo Enríquez, nuestro abogado y también secretario de actas, por darle así algún nombre, ha ido tomando nota. Vamos a preguntarle, Rodrigo, cuáles han sido los principales elementos que han surgido de esta conversación, brevemente, por favor. Sí. Tomando en cuenta algunos matices, efectivamente habría una coincidencia en la necesidad de un cambio constitucional. Eso por lo menos queda claro a partir de todas las circunstancias. Obviamente sin perder de vista, como decía, justamente con algunos matices, ciertas condicionantes que son importantes de tener presente. Ahora, la Constitución, y es importante también tenerlo presente, Constitución es cultura. Y Chile, en 200 años de historia independiente, no ha sido capaz nunca de tener una Constitución que no sea por la fuerza. Y eso también es importante tenerlo presente, porque hoy día, si bien es cierto, hay un escenario complejo desde el punto de vista de que hay situaciones de violencia y otras cosas, Chile no está en un estado de excepción, como por ejemplo fue lo que ocurrió en el plebiscito del año 1980 cuando se aprobó la Constitución. Chile, esa Constitución fue aprobada en un estado de sitio, que es un estado de excepción constitucional. Por lo tanto, con libertades restringidas. Desde ahí que su origen pasa a ser un origen espurio, un origen de difícil, digamos, vigencia democrática, independiente que se blanquee con el tiempo. Entonces, obviamente, ese es el primer dato que es importante tenerlo presente. Los matices dicen relación con las temáticas que esa Constitución debería abordar, pero sin embargo también se coincide en el hecho de que es importante que exista un real aseguramiento de los derechos básicos de las personas. Y ahí creo que efectivamente el derecho que resalta sobremanera es el derecho a la educación. O sea, entendemos que la educación es la forma como Chile también puede mejorar hacia el futuro. Y a partir de eso todos entran en el mismo desarrollo. Sí es importante que esta mirada tiene que ser una nueva mirada, una mirada ya menos con una visión de género, donde efectivamente los temas que se han invisibilizado durante estos 200 años de historia aparezcan planteados en la Constitución, donde además todas las otras temáticas que dicen relación con nuestros pueblos originarios y otro tipo de circunstancias también se han desarrollado acá. Por ejemplo, la situación de los derechos del niño en especial. Hoy día, por ejemplo, para solo un dato, el tema del aborto se resulta complejo porque además la Constitución protege los derechos del niño que está por nacer. Protege la vida del que está por nacer, así se denomina en términos simples. Entonces, obviamente, el aborto, frente a esa protección específica, resulta difícil de poder aprobarlo en otras circunstancias. Entonces, hoy día hay que ir avanzando justamente porque si existiera una mirada, por ejemplo, de género, lo más probable es que el Estado pudiera decir ¿por qué me tengo que meter yo en la situación que decida una mujer respecto de su cuerpo? Y ese tipo de circunstancias, lógicamente, se tienen que ir evaluando y desarrollando hacia el futuro. Ahora, también sí, y esto es me parece muy interesante, la capacidad que tiene Chile de establecer hoy día, la oportunidad histórica, nuevas condicionantes hacia el futuro. Como bien decía el arquitecto respecto de la situación de Epimeteo, no llegar después, sino que llegar antes. De alguna manera hoy día Chile tiene la posibilidad de recibir el fuego y de alguna manera también ese fuego ocuparlo para las cosas que realmente requiere. Obviamente la movilización social, la manifestación social son antecedentes que son importantes de tener presente porque probablemente si esto no hubiera ocurrido no estaríamos hablando de lo que estamos hablando hoy día. Por lo tanto, desde esa perspectiva sí se puede tomar como que esto es un tremendo avance y que Chile está cambiando a partir de estas circunstancias. Eso. Gracias. Me parece que es un resumen bastante acertado. Comenzamos a despedir Cabildo Regional, pero por supuesto lo vamos a hacer cediendo la palabra por última vez a quienes nos han acompañado en esta conversación, quienes son los protagonistas de este debate. Protagonistas somos todos, pero claro, para este programa hemos invitado a nuestras acompañantes para que pudieran expresar, proponer y plantear todas sus ideas. Un minuto para despedirnos, una reflexión final, ¿les parece? Comenzamos con Jimena. Bueno,
agradecer, ¿cierto?, la posibilidad de estar acá y volver a recordar el tema de las políticas sociales universales. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de que garanticemos todos los derechos para las personas, hombres, mujeres, niños y niñas. Aquí hemos dicho la educación es lo más importante. Yo trabajo en el mundo de la educación. Yo creo que sí, la educación es importante, pero yo me pregunto ¿cuál educación? Si vamos a seguir hablando de una educación que no quiere seres humanos críticos y que no quiere seres humanos informados, esa educación a mí no me interesa. Y esa es la educación segregada, como nos decía Maximiliano, la que nosotros hemos estado viviendo. En esa lógica, pensar que una de las tareas importantes que tenemos por delante es poder definir qué es lo más importante y qué es lo más urgente, que no es lo mismo, ¿cierto? La importancia y la urgencia de la resolución de los problemas. Y allí, ¿cierto? Nunca nos olvidemos, nosotros siempre nos están diciendo, los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. Ojo, existen los dineros en Chile para que todos y todas tengamos cubiertas nuestras necesidades. No creamos lo contrario, porque ese discurso de que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas son la base fundamental del sistema capitalista que nos hace decir, bueno, entonces no tengo alternativa. Así que no nos rindamos. Gracias, Jimena. Maximiliano, tu reflexión final. También llevando al cabo el tema de educación, porque educación es el botón de movilidad social que nosotros podemos presionar. Si nosotros no entendemos lo que estamos leyendo, ¿cómo vamos a entender un contrato? Si nosotros no entendemos la matemática financiera, ¿cómo vamos a aprobar un crédito? Tenemos tasas de créditos usureras y la única manera de reclamar contra eso es siendo educado y sabiendo un poco de matemática financiera. Sabemos de leyes poco, lo que nos dicen en la televisión. Aprendiendo nosotros de leyes, podemos establecer nosotros si las leyes que nuestros parlamentarios van a firmar son leyes ad hoc a lo que nosotros creemos o no. Y teniendo un poco de educación, también podemos cuidar nuestra salud, estableciendo patrones que nosotros vamos a establecer que son, por ejemplo, acciones que van a ir en pro de nuestro propio bienestar y de nuestra familia. Muchas gracias. Gracias a ti, Maximiliano. Carolina. Sí, bueno, muchas gracias y me despido haciendo un llamado a que este movimiento no decaiga, que siga contando con la participación de todas y todos, que avancemos hacia una democracia más inclusiva, más participativa, no tan solo representativa en que yo voy a votar una vez y después me desligo, sino que realmente estos cambios que se puedan ver reflejados en la Constitución nos tenga a todos incluidos, a todos y todas, con mayores derechos, con respeto a nuestros derechos reproductivos y sexuales, con reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, con respeto al medio ambiente, que coloque la vida por delante de los negocios, ¿no es cierto? Comunidades que hoy en día están sufriendo por la explotación de sus territorios. Creo que nos tenemos que hacer cargo de todas esas cosas que no pueden seguir continuando en Chile, porque si no, no está siendo la casa de todos. Muchas gracias, Carolina. Joaquín, en un minuto, ¿cuál es tu reflexión final a partir de lo que hemos conversado? Yo creo que tenemos que enfocarnos en que el Estado se devuelva a los ciudadanos y sacárselo a los partidos políticos que lo tienen capturado, porque si bien hay recursos, yo creo que hay recursos para hacer harto más en Chile. Hoy en día se están malgastando en un Estado que es ineficiente, que ha crecido, pero no ha sabido atender las necesidades de la ciudadanía. Y sabemos que al final cambia el gobierno, cambian los funcionarios de los altos cargos, se reparten los cargos hay mucho nepotismo, ¿no es cierto? Hay mucha colusión entre la parte pública, entre los políticos que manejan el poder de las leyes y entre el sector privado. Hay mucho movimiento entre el sector público y el sector privado. Entonces, reformemos el Estado, cambiemos el Estado y pongamos los recursos donde los necesitamos, porque están los recursos. Pero para eso tenemos que reorganizar el Estado, repensar el presupuesto y volverlo a hacer de cero. Y tenemos que pelear por eso, porque este es el momento donde está el consenso ciudadano y podemos presionar para lograr eso. Okay. Muchas gracias, Joaquín. Eduardo, cuéntanos, ¿cuál es tu reflexión? Yo quería contarles una historia cortita. 30 segundos. Había un ingeniero que fue el que salvó Valdivia del Riñiguazo. Un ingeniero que dirigió todas las operaciones de un montón de chilenos que a pala salvaron a Valdivia de ser borrado del mapa. Ese ingeniero trabajó por el sueldo fiscal. No vio la oportunidad de negocio en la necesidad de otro chileno. A mí me gustaría que cada vez que alguien... Por eso quiero una educación para construir la conciencia de ser correcto, de ser justo, de tener
el afecto por el prójimo que nació en esta misma tierra y no encontrar en cualquier necesidad de otro una oportunidad de negocio, ni en la salud, ni en la justicia, ni en la educación. Muchas gracias. Sebastián. Bueno, quisiera finalizar con mi turno, haciendo el llamado también, como hizo acá la compañera, la coordinadora feminista, a no parar con esto ahora, a seguir adelante. Tenemos que seguir luchando hasta que logremos algo de verdad, hasta que podamos decir, ¿saben qué? Lo logramos, ganamos. Entonces el llamado que yo quisiera hacer a que no se rindan, sigamos luchando, sigamos saliendo a la calle y a demostrarle al gobierno que los que mandamos aquí somos nosotros, ellos no, porque ellos para lo que sirven es para representar a nosotros. Nosotros somos el pueblo y ellos tienen que escucharnos. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. John, cuéntanos. Muchas gracias. Yo igual seguir peleando por una verdadera democracia, y como lo decía don Eduardo recién, pienso que un empresario bien está en la parte empresarial o bien no puede estar en la política, en dos partes. Lo he visto y en el caso de Cusanois. Cusanois, por parte del gobierno regional, sacó sus transbordadores a Yungay, a la región donde yo soy, de Aysén, y la otra vuelta, anteriormente nosotros peleamos por unos vuelos a Balmaceda, donde se ocupa mucho, que no favorece a ambas regiones, a la región de Aysén y Magallanes. Apenas dieron un par de pesos, y al gran empresario Cusanois le dieron la mano abierta a todos. Muchas gracias, John. Bueno, ha sido una ronda ya de reflexión final, de despedida de todos quienes nos han acompañado. Yo quiero de verdad, a nombre propio de ITV Patagonia, darles muchas gracias a John, a Sebastián, a Eduardo, a Joaquín, a Carolina, Maximiliano y Jimena, por supuesto también a Rodrigo, el abogado que nos acompaña, y a todo el equipo que está detrás de cámara para hacer este programa Cabildo Regional. Hemos conversado, hemos sacado a la luz propuestas, ideas, análisis, sueños, y lo compartimos con ustedes a través de la pantalla porque nuestra intención es que también esta conversación llegue a los hogares, llegue a la casa, porque Chile finalmente lo vamos a construir entre todos. El camino se está abriendo, todavía no sabemos por dónde vamos a ir, todavía no sabemos cómo está hecho este camino, pero ya se comienza a abrir y creo que es importante que todos participemos y nos sumemos. Cabildo Regional, la próxima semana un nuevo capítulo para seguir analizando lo que pasa hoy en nuestro país y proponer, por supuesto, salidas, soluciones. Que tengan todos muy buenas noches. ITV Patagonia presentó Cabildo Regional.